en la Universidad Nacional del Sur, en el Salón de Fundadores de Colón 80, se realizará la charla La contaminación que no vemos, lo que deja vaca muerta en Bahía Blanca. Ciencia, regulación e imágenes del metano en la infraestructura hidrocarburífera argentina. Ahí van a participar Patricia Rodríguez de Earthworks, Giselle Muno de Iturbide de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y desde el ZAE participará Gabriel Blanco. Hemos hablado con Giselle y con Gabriel en los últimos días y hoy vamos a charlar un rato con la coordinadora de esta mesa, que es Evangelina Lazala. Evangelina fue directora del Centro de Educación Agraria de Cerri, es técnica en Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Sur, está haciendo la licenciatura en Gestión Ambiental en la UNICEN. Y además es vecina de Cerri, que es parte también de los territorios donde se despliegan muchas de estas infraestructuras hidrocarburíferas sobre las cuales estaremos hablando. Bienvenida, Eva, ¿cómo andás? Todo bien, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, y estás integrando también el proyecto de investigación que, entre otros, tiene a Francisco Candamuto y Emilce Heredia Chas como sus impulsores. Sí, tal cual. Bueno, Francisco y Emilce me convocaron a participar de este grupo de investigación, en el cual estoy hace relativamente poco. Un poco, bueno, desde mi formación ambiental, con la idea de trabajar en esto de acumulación y territorio y lo que nos deja vaca muerta, ¿no?, al territorio de lo que es Bahía Blanca y Rosales. Por ahí mi formación y mi rama de investigación a la que nos vamos a abordar es la parte de la agroecología, o sea, justamente la alternativa, ¿no? Claro. O posibles alternativas, o pensar otros futuros posibles, o qué pasa en el territorio en donde, a la vez que vaca muerta, extractivismo y agronegocio, agroexportación, también pasan otras cosas. Entonces, un poco es tratar de poder aportar desde la mirada ambiental y seguir construyendo lo que viene haciendo el proyecto desde la ecología política, desde otras visiones, y también, como vos decís, desde el territorio, porque, bueno, por ahí, entre mi formación y también en lo que he trabajado en los últimos años, he tenido por ahí más contacto, además de ser vecina de Cerri, bueno, con un cinturón hortícola o con un espacio productivo donde se dan otras lógicas, ¿no? En esto de la formación, yo ahí mencioné dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la de la Universidad Nacional del Sur, que es una tecnicatura en medio ambiente, lo que brinda aquí, y la licenciatura en gestión ambiental de la UNICEN. ¿Qué perfiles o qué diferencias, digamos, que vas viendo vos, digamos, por qué también luego de la tecnicatura elegís seguir? No sé si es una continuidad, te abre otras perspectivas sobre la cuestión ambiental. Bueno, acá la Tecnicatura Universitaria en Medio Ambiente en su momento no tenía la opción de licenciatura, luego se abrió, y hoy en día está dividida acá en Bahía Blanca en dos departamentos, que sería el Departamento de Geología y el Departamento de Química. En su momento yo terminé la Tecnicatura Universitaria en Medio Ambiente, un poco siendo parte de un grupo de estudiantes que, bueno, en su momento había sido toda la cuestión del dragado y demás, donde normalmente éramos una minoría que tal vez estábamos en contra, por así decirlo, porque no se pensaba por ahí de otra forma en ciertos modelos de desarrollo que planteaban desde la carrera, ¿no? Porque al estar dentro del Departamento de Geología, por ahí la mayor carga horaria tenía que ver con otro enfoque desde este técnico, esta mirada del técnica, para responder a demandas más industriales, y ni hablar de que hemos tenido materias como minería y demás, donde o sea, lo que se veía era la forma de, entre comillas, controlar medianamente a esas empresas, pero nunca problematizando de manera más profunda si es el modo de desarrollo que queremos, el modo de producción que queremos y qué nos deja, ¿no? Bueno, ni hablar de pasivos ambientales y demás, como que eso por ahí fue una cuestión que me hizo decidir que el resto de mi formación siguiera en la UNICEN, donde la carrera está dentro de la Facultad de Humanidades y tiene esta otra perspectiva donde conjuga realmente la cuestión ambiental desde una manera más integral, ¿no? Pensándolo desde lo político, lo económico, obviamente la cuestión de la naturaleza que nos sostiene, ¿no? Como sostén para lo urbano. Y bueno, y esta cuestión de poder darle otro marco y más amplio para realmente, además como esta carrera se llama gestión ambiental, también poder tal vez tener más herramientas para lo que es la toma de decisiones, o un poco, bueno, qué aportes podemos llegar a dar como profesionales
a otros rumbos posibles, porque por lo que estamos viendo, no es posible en un ni mediano ni largo plazo si es que queremos seguir subsistiendo de la manera que más o menos lo estamos haciendo como humanidad. Me parece que los datos hablan más que suficientes y a veces ni siquiera solo los datos, sino lo que nos está pasando, ¿no? como ciudad, ¿no? Cuando nos golpea directamente a la puerta. Cuestiones que tienen que ver como inundación y demás. Es interesante incluso en días como este, ¿no? De discutir, hacer una defensa de la universidad pública, pero sin dejar de discutir también qué tipo de profesionales o qué perspectivas de país se van abriendo con los modelos de formación que se van proponiendo. Bueno, aquí recientemente la que se celebraba era también la carrera vinculada al petróleo, ¿no? Pensando justamente en Vaca Muerta. ¿Y qué no vemos de Vaca Muerta? Bueno, esto realmente me pareció súper interesante el planteo del grupo de investigación y de los profesionales que van a venir a hablar de esto, porque realmente pensar en que a veces hasta lo que vemos, muchas veces no sabemos bien de qué se trata, ¿no? En esta de la cuestión más de la contaminación, por ahí estamos más enfocados en lo que es el área de ingeniero White, ¿no? Claro. Que es lo que normalmente pensamos como polo petroquímico o, bueno, puerto agroexportador, y sin embargo también en Cerri tenemos industrias que muchas veces vemos una llama, una chimenea, algo que estamos viendo, a veces sale el humo negro y ahí nos extrañamos, y sin embargo, más allá de todo eso que a veces vemos y no entendemos lo que es, además hay toda una cuestión que no vemos y que es esta oportunidad, que es lo que está trabajando sobre todo Patricia, Farn y estos grupos también de ONGs, que lo que hacen es poner en agenda y visualizar algo que no vemos, que es, por ejemplo, el gas metano, entre otros gases de efecto invernadero que realmente traen un montón de problemáticas ambientales encima a corto plazo. Claro. Y que pareciera es una locura que en el 2026 estemos hablando de este tipo de emisiones, ¿no? Cuando se supone, ¿no? Y hay como todo un imaginario de que hay una tecnología o algo que acompaña para disminuir lo que son los gases de efecto invernadero, que parece algo de un debate del siglo pasado, ¿no? Y seguimos hablando de esto. Claro, porque incluso son las dos cosas, ¿no? Por un lado, el enfoque de esa discusión del para qué, para quiénes, ¿no? De ese tipo de políticas extractivas, pero a su vez también dentro de estos marcos tienen herramientas efectivas para regular este tipo de emisiones o fugas que tienen, y es una inversión, por lo que nos contaban, lo que nos han adelantado un poco de lo que se va a abordar, dentro de las ganancias que se generan, ínfima, ¿no? Pero ni siquiera a eso llegamos a discutir. Vayamos mezclando también, bueno, supongo que lo harás inevitablemente, la perspectiva de quien estudia estos temas y quien vive, en este caso en el General Daniel Cerri, participa de una comunidad que estas discusiones las integra. ¿Cómo vive esa tensión permanente también que hace al modelo Bahía Blanca, Progreso y Ciudad, Puerto y toda esa historia, sobre todo al lado del trabajo, ¿no? De lo que representan? Sí, la realidad es que Cerri, bueno, yo en parte cuando descubro Cerri, que fue por parte de la universidad justamente, y en esto que decías vos, Mauro, también quiero aportar en que más allá de los profesionales y el marco y hacia dónde se forman y demás, lo importante es que la universidad te da, aunque sea esa herramienta para tener un pensamiento crítico, ¿no? Para decir, bueno, a ver, esto que me están diciendo, por ahí lo quiero cuestionar y creo que es algo fundamental, que también me ha dado la carrera. Y dentro de eso es donde descubrí Cerri por parte de otras materias que nos acercaban en esta cuestión del dragado a Cerri, al estuario y a todo lo que hay que defender. Yo me acuerdo de una bandera cuando estábamos entrando a Cerri en un día de estas manifestaciones en la rotonda, y una bandera gigante que estaba en el acceso a Cerri que decía: Cerri crece en armonía con la naturaleza. Y esa bandera la habían hecho vecinas y vecinos. Entonces yo creo que esa es la mirada que quiere tener Cerri, ¿no? O que quiso tener también en ese momento, y por eso se frenó ese megaproyecto. Y sin embargo, hoy me parece que todavía hay un montón de cuestiones que no sabemos, ¿no? O que desde la comunidad de Cerri, por ahí la vinculación con estas dos empresas, que luego después fue la audiencia pública para la termoeléctrica, que se termina instalando, más allá de que en la audiencia la mayoría de las personas estaban en contra, al ser no vinculantes este tipo de audiencias. Está como esta mirada a veces hay un sector como con esta mirada de, bueno, pero me acuerdo que en esa audiencia de la termoeléctrica había una persona que dijo, bueno, pero necesitamos un hospital, necesitamos que el hospital esté en mejores condiciones. Primero principal, que eso no pasó. Con el diario de hoy podemos decir que eso no pasó y que además no le corresponde a las empresas estar trayéndonos un hospital, y que en todo caso, ¿qué cambiamos, no? Claro. Por un, ¿A qué precio? ¿A qué precio?
Y en el día de hoy, por ahí no hay una mirada de esta cuestión que sí, por ahí se vive más en White, de este imaginario colectivo que se desarrolla respecto a las empresas que están enfrente de Cerri, ¿no? El otro día nos desayunamos con algunas noticias de los impactos que generaron en la inundación el hecho del emplazamiento de estas empresas, y hablando con vecinos y vecinas, era algo que realmente, aunque yo me haya formado en el tema y otros vecinos también están en la cuestión socioambiental desde hace un tiempo, nos sorprendía. Realmente a veces no tenemos en cuenta el impacto desde esta cuestión, ¿no? Desde dónde están emplazadas, qué impactos pueden generar en el territorio propiamente dicho, y después la contaminación. No tenemos ni idea de lo que pasa ahí, y creo que hay una visión como más de, bueno, son empresas un poco más limpias que las que están en Claro. White, ¿no? Bueno, no está el estuario ahí como recibiendo directamente esas emisiones o esos efluentes, entonces acá no sabemos bien qué es lo que está pasando. Y por ahí lo que ha pasado también es que por ahí sí se han hecho denuncias telefónicas a CTE y diferentes organismos. La respuesta es siempre, bueno, no, había una parada de planta, o sea, eso sí se nombra mucho, ¿no? Había una parada de planta programada. A la vez son empresas que participan, podríamos decir, apadrinando ciertas instituciones, sobre todo educativas en Cerri, entonces muchas veces se ve desde esa manera, pero así todo ni siquiera, porque tampoco es que hay grandes avances o que ha crecido o que se ha desarrollado Cerri desde que están estas industrias, tampoco generan fuentes de trabajo directas a General Dalian Cerri, entonces me parece que por ningún lado es algo que nos conviene, que al contrario nos está trayendo muchas problemáticas el convivir con estas industrias, que se ha dado usos de suelo a lugares donde no corresponde, o que hay gente que está planteando otro tipo de vínculo, o qué pasa con esos lugares, con la producción hortícola y demás, que eran cosas que ya se venían desarrollando, y que además de esto creo que no nos estamos enterando de que la idea es ampliar esas empresas. Todavía no sabemos bien dónde, porque esa información no está. También es importante eso, saber que hay actores sociales como, bueno, la Asamblea Socioambiental de acá de Bahía Blanca está por pedir un pedido de informe justamente respecto a esto. Entonces, no tenemos la información de lo que está pasando, no tenemos la información de lo que va a pasar. Me parece que lo fundamental es, como comunidad, tenerla porque la merecemos y porque es una ley que se está incumpliendo, y después de ahí poder tener las herramientas para poder decidir qué futuro, si seguimos con esa bandera de Cerri crece en armonía con la naturaleza, porque me parece que es eso lo que la comunidad quiere. Claro. Recordemos que pueden entrar a delacalle.org y ahí verán parte de lo que hace referencia Eva de este último tiempo, que fue una denuncia que hace un abogado respecto del impacto de la planta de TGS en la inundación a partir de estar instalada directamente en el medio del cauce. Yo después veía algunos de los comentarios que dejaban, che, pero si esa planta la hizo cuando era gas del Estado, lo que fue peor, digamos, porque en todo caso estamos viendo cómo van cambiando los inversores, las autoridades y demás, y nadie se detiene en esas cuestiones cuando había, como lo cita la denuncia también, miradas académicas desde la universidad diciendo, che, fíjense que ahí puede pasar un problema con situaciones, más allá de lo extraordinario que tuvo la inundación del 7 de marzo de 2025, pero hoy, por ejemplo, si estuviese la información, sería más adecuada la discusión, como en los términos que vos lo estás planteando, de las plantas que se vienen. Pero pensaba también, tanto Guaite como Cerri ahora, son comunidades que también tuvieron su vida, sus industrias, sus experiencias desde lo laboral, su sostenibilidad, sustentabilidad, llamarlo como quieras, y que no es que tienen como única alternativa, como se les impone muchas veces a muchas comunidades en otros puntos del país, ¿no? No, obviamente que Cerri tiene una historia vinculada más a lo productivo, ¿no? O a lo productivo más sería como la producción primaria, y después todo lo que nos dejó la industria, ¿no? Como esa historia y esa cuestión de la CAP, de la lanera, que está muy presente, y que cualquier persona a la que le hablas laburó ahí, y pensar que eso fue un puerto, ¿no? También exportador, bueno, todo lo que tiene que ver con el vínculo que tiene además Cerri con el estuario, ¿no? Porque no dejamos de estar en el corazón del estuario. Y todo esto que deja, que hay como una cierta nostalgia. Bueno, hay investigadores, hay un libro muy lindo que ha hecho una investigadora, una geógrafa, Belén Krasser, donde habla de esto, ¿no? De lo más cultural, y creo que ahí es lo importante también, de entender que lo ambiental no es solamente las cuestiones, bueno, de la naturaleza, que hay una línea hasta donde nos movemos de un límite o al otro, sino de pensar lo cultural, lo histórico, lo que se construyó en esa ciudad, que hoy tampoco está. Entonces yo creo que Cerri quiere crecer, quiere tener mejoras. Hoy en día la situación está muy compleja, los vecinos y las vecinas están realmente
hay como un nivel de desidia bastante importante luego de lo que dejó la inundación, y a nivel ambiental también, porque no deja de chocar que esto tuvo que ver con una cuestión ambiental más allá de lo extraordinario de la situación. Y lo que nos deja hoy, y lo que nos deja respecto a residuos, lo que nos deja respecto a sí, que a deja las de ser mareas. extraordinario, digamos. Digo en los términos de lo sorpresivo, pero hoy la lógica justamente Sí, es que esto y se que sigue siendo replique, ¿no? como el día a día eso, y que bueno, que realmente yo creo que esta característica más comunitaria de Cerri, ¿no? Que hizo que igualmente, más allá de lo extraordinario, se haya podido salir adelante, ¿no? Y que no haya sido tan grave como podría haber sido, gracias a un montón de personas que son vecinos y vecinas de Cerri, más allá que sean bomberos, bomberas, o quien ayudó ese día a quien estaba al lado. Creo que está esa cuestión que decís vos, Mauro, o sea, Cerri creció en su momento, está como esta nostalgia, esta necesidad de volver a ser por ahí un pueblo como tantos otros, ¿no? De todo lo que nos ha dejado esta cuestión del neoliberalismo, o de las empresas cerradas en los 90 que dejaron a un pueblo como en ese freno, ¿no? Creo que hay otras ideas, hay un montón de proyectos, eso es lo que tiene también la comunidad, o sea, han presentado un montón de cuestiones, desde, no sé, proyectos de ordenanza para proteger el emplazamiento, por ejemplo, de toda la parte de lo que es el sector de quintas, y de que esas quintas no se subdividan para hacer algo inmobiliario, sino que se siga sosteniendo la producción, que se siga impulsando esa producción, que se genere un incentivo para que la gente quiera volver a producir. Hay un montón de ideas que salen desde Cerri, y ni hablar desde el ámbito cultural, también hay un montón de cuestiones súper interesantes para escuchar a esa comunidad. Hay un montón de ideas, un montón de proyectos y un montón de gente que está laburando en el día a día y haciendo que Cerri crezcan en esas cuestiones de como ese trabajito de hormiga que se hace a veces desde la comunidad, para eso, mostrarse como una comunidad que sigue siendo fuerte, que sigue siendo firme, y que pero que a la vez necesitamos un poco que nos escuchen para darle otro potencial a todo eso. Y ahí cobra relevancia laburos también de articulación con lo académico, como pasa, pienso en transiciones, ahí participa también Fran Cantamuto, o el proyecto de investigación, y la parte que te toca a vos específicamente, de no solamente la denuncia, el diagnóstico, las consecuencias de lo que hoy se está reproduciendo, sino, bueno, cuáles son esas alternativas también, ¿no? Sí, tal cual, un poco pensar en las alternativas, y yo creo que por eso, por ahí lo interesante de esta charla del viernes es que es un punto de partida que creo que lo han planteado también los profesionales que cuando vinieron acá, y bueno, desde su trabajo y lo que vienen haciendo en las fundaciones, esta perspectiva de decir, bueno, generar herramientas para una justicia ecosocial, ¿no? Como para decir, bueno, con lo que tenemos y las herramientas que, como decías recién vos, Mauro, o sea, hoy tenemos leyes, tenemos parámetros, tenemos cuestiones que tienen que ver con las mediciones, que así todo son cuestionables, o se puede pensar si a la vez tendrían que ser más estrictas en algunas cuestiones, o por qué en otros países son más estrictas y acá menos, o por qué a veces no pensamos que no es lo mismo medir una empresa que cuando una empresa está al lado de la otra, y pensar en algo más sinérgico. Y pensarlo más desde el territorio, eso es cuestionable, pero a la vez lo que está, es importante que como comunidad lo sepamos y podamos tenerla como herramienta para salir a exigir lo mínimo que tenemos hoy, o sea, que es el derecho al ambiente sano que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? De nuestro territorio. Hablando de estas consecuencias más en lo coyuntural, también pasó en estos días esta supermarea sobre la costa atlántica, particularmente en el estuario también había distintas alertas. En Cerri también tuvo su impacto. ¿Cómo lo vivieron? Sí, la realidad es que, bueno, yo particularmente vivo un poco más alejada, lo que es ese sector más cercano al ingreso, pero realmente en el mismo acceso de Cerri hay videos de vecinos y vecinas que estuvieron hasta las 3 de la mañana medio ahí sosteniendo ese momento y escribiéndose entre uno y el otro a ver bueno, qué pasa y qué hacer. Obviamente que la situación que nos dejó la posinundación muchas veces es esto, ¿no? O sea, corta con lo cotidiano y la rutina y la vida diaria de cualquier persona. Y bueno, se hace difícil, sí, se hace difícil porque, nada, es algo que no se sabe muy bien qué otros efectos puede traer o por qué está pasando esto que siguen pasando, ¿no? Como otras cuestiones. Más allá de que después desde los medios oficiales está como esa información y hoy en día tenemos canales más directos para
para estar como en contacto, no deja de ser después esa realidad, ¿no? Bueno, hasta las 12 de la noche se tuvo como información más oficial y después hasta las 3 de la mañana los vecinos y las vecinas estaban pensando, bueno, ¿qué pasa? O sea, porque... No termina, no, claro. o sea, el nivel estaba y una vecina, ponerle que vive ahí enfrente, me decía, tenía el mar al lado, no era tipo, bueno, llovió y se inundó un poco, que suele pasar en el acceso a Cerri, que así Claro. todo sigue lloviendo por la característica de esos suelos, no drena. Acá entró el agua y la tenían en la puerta de la casa. Entonces, esa es una realidad que hoy en día se sigue viviendo en Cerri, ese temor, ese miedo, y bueno, no deja de ser un shock postraumático que te queda para siempre y que encima siga pasando. Nada, realmente afecta a la comunidad, ¿no? Por ahí se han hecho varias reuniones y demás con diferentes sectores para ver, bueno, esto, cómo se sigue, ¿no? En el día a día respecto a estas cuestiones, sobre todo porque también ha pasado en el ingreso a Cerri, que por ejemplo se está haciendo, creemos que es una estación de servicio, en este mismo lugar donde digo que el agua estaba de bote a bote. Claro. Y los vecinos y las vecinas piden esto. Bueno, a ver, hay un estudio de impacto ambiental. Esto, ¿quién le dio el permiso? O sea, ¿por qué se están haciendo estas cuestiones? Las casas se nos están rajando. Bueno, hay mucho como en el qué queda después y cómo seguimos sosteniendo. Si La bien cuestión es súper lógica, digamos, ¿no? De preguntas que deberían ser parte de la conversación con la sí, comunidad donde se van a instalar este tipo de proyectos, ¿no? tal cual, sí. Después, obviamente, que se entiende todo lo complejo de la situación económica y de todo. Cerri también siempre tiene como esa cuestión de lo básico o sea, cuando vivís en un pueblo y tus calles son de tierra y, che, ¿está la máquina? No, la máquina no está funcionando. Bueno, como cosas del día a día de vivir en un pueblo que se entienden muchas veces que a veces se complejizan en la cuestión más económica global, local, esas cuestiones como más concretas del dinero, pero después tenés una empresa millonaria, claro, y que además lo ilógico es pensar en empresas millonarias enfrente tuyo que tienen que ver con la energía, y Cerri, primero y principal, no tenemos gas, creo que debe tener gas el 10% de la población, así. Y segundo, que siempre se corta la luz. Entonces, claro, no tenemos gas, no tenemos luz y tenemos dos monstruos gigantes enfrente que se supone, porque también está ese imaginario. Che, bueno, esto me va a traer una mejora en la, claro, calidad de vida, en la urbanización de mi ciudad. Y ni siquiera. Entonces, me parece que ahí va el planteo. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Como vos decís, un poco el diagnóstico. ¿Qué hacemos con las herramientas y con los datos concretos que tenemos? ¿Hacia dónde avanzamos? Y ni hablar en el largo plazo, pensar otros futuros posibles, porque ideas hay y salen de la propia comunidad. Claro. Entonces, me parece que es importante eso. Una última respecto de inundación, más allá de las limitaciones que puedan implicar las cuestiones de recursos para un montón de inversiones que hay que hacer. ¿Vos crees que hay alguna preparación diferente? ¿Se hizo algo distinto para actuar ante estas emergencias en lo comunitario, teniendo esa memoria del 7 de marzo de 2025? Digo, no sé, viene una alerta más allá de lo que te genera, lo que acabas de describir. ¿Tenemos realmente claro qué hacer, a dónde recurrir? ¿Hay un trabajo desde el Estado o desde otras organizaciones sobre eso? Yo creo que es importantísimo el trabajo que hace Bomberos Voluntarios de Cerri, eso es fundamental, aparte a nivel personal, fueron quienes nos evacuaron en casa y realmente el trabajo que hacen es impresionante con los pocos recursos que tienen también. Yo como vecina, como lo viví ese día y la información que se circulaba y demás, era así, por un lado se daba como tranquilidad de esto de pensar que realmente después no pasó nada grave, pero después esas horas donde estás en velo o te tenés que ir de tu casa con una mochila porque no sabes si podés volver, yo no sé si hay información tan concreta, más allá de esto, de que sí por ahí creo que hay mucha confianza desde la comunidad a bomberos voluntarios. Eso sí, ¿no? Como bueno, tener esa confianza y saber que van a saber qué hacer cuando no dejan de ser vecinos y vecinas, claro, tuyos, sí. ¿Viste? Más allá de la formación y que realmente es un cuerpo recontraformado y que nada, hay que realmente sacarse el sombrero en su laburo, pero bueno, son ellos, o sea, no sé si desde la delegación o demás hubo otro tipo como de acompañamiento más concreto y más de esto, quedarte de última toda la noche en un sector, o sea, no hay un centro de monitoreo, claro, en Cerri. Sería importantísimo, ojalá hubiese uno, ¿no? Porque me parece que sí, que por ahí sería necesario. Tener algo de más información concreta de lo que pasa ahí.
Bueno, de esto también irá la charla del próximo viernes. La contaminación que no vemos, lo que deja Vaca Muerta en Bahía Blanca, ciencia, regulación e imágenes del metano en la infraestructura hidrocarburífera argentina. Patricia Rodríguez de Airworks, mejor dicho, Giselle Muno de Iturbide de Farm y de CETAE Gabriel Blanco, con la coordinación de a quienes van a escuchar ustedes aquí en nuestro estudio, Evangelina Lazara. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos, Mauro, y a la radio, como siempre. 17:30, viernes 15 de mayo, Salón Fundadores de Colón 80.